Amados hermanos estudiantes del curso de Manifiesto Doctrinal, Dios les bendiga. Soy el pastor Enrique Lozada y quiero darle la bienvenida a esta enseñanza muy importante de nuestro Manifiesto Doctrinal, la santidad de Dios. Cuando hablamos de santidad, hablamos nosotros de pureza, hablamos nosotros de perfección, hablamos de separación del mal. La Biblia nos dice en Isaías 6:3, nos dice, ¿verdad? La palabra del Señor, que Él es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y fíjese algo muy importante, muy interesante en el texto que acabamos de leer. La palabra de Dios nunca repite 3 veces que Él es amor, 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 o que Él es poder, 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 pero sí declara que Él es santo, santo, santo. ¿Qué significa? Amado hermano, significa que la santidad es el atributo central de nuestro Dios. Así que el día de hoy vamos a aprender juntos que la santidad no es un concepto religioso rígido, no es una meta de perfección humana imposible, sino, amado hermano, es una obra de la gracia de Dios en nosotros, donde Él nos separa para su propósito eterno. Así es que vamos a leer la Biblia y vamos a reflexionar en las 6 declaraciones de fe del manifiesto doctrinal que nos muestra cómo Jehová nos santifica a través de Jesucristo. Así que el primer punto del manifiesto doctrinal nos dice que Jehová Dios es santo, como el texto que acabamos de leer nosotros en Isaías 6:3, que nos dice, ¿verdad? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad comienza en Dios. No es una idea humana, amado hermano, sino que es su naturaleza de nuestro Dios. Él es 3 veces santo. Él es perfecto en su ser. Y esto nos recuerda a nosotros que el llamado a la santidad no es alcanzar algo humano, sino a reflejar la pureza de Dios en nuestra vida. Nuestro Dios, amado hermano, no tiene sombra de pecado. Él es completamente puro, Él es completamente perfecto. Y si Él es santo, ¿cómo debería ser nuestra actitud? Nuestra actitud debería ser, amado hermano, de reverencia, debería ser o debe ser de respeto, debe ser de adoración. No podemos acercarnos a Él de cualquier manera, sino reconociendo su grandeza, reconociendo su pureza, su perfección de nuestro Dios. Por ejemplo, cuando nos invitan a un lugar importante, o cuando nos invitan a una ceremonia, o cuando nos invitan a una audiencia oficial, ¿cómo vamos nosotros? Nosotros vamos preparados, vamos con respeto. ¿Cuánto más cuando nos presentamos ante el Dios Santo? Esa actitud de nosotros que debemos tener, de reverencia, de respeto, de adoración. La santidad no es una carga, la santidad es un privilegio y Dios nos invita a parecernos a Él. Así que en este punto, donde Dios nos habla que Él es santo, Dios lo que nos está diciendo es, así como yo soy santo, ustedes también tienen que serlo. O tenemos que parecernos a Él.
En el segundo punto doctrinal, dice, Jehová habita en la santidad. Jehová habita en la santidad. Y para ello vamos a ir al versículos del libro de Isaías, capítulo 57 y versículo 15. ¿Qué nos dice? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren, amado hermano, Dios habita en la santidad. Dios quiere que también nosotros habitemos allí. Pero pastor, ¿cómo? Bueno, que vivamos en comunión con Él, presentar nuestra vida como un sacrificio de apartarnos para Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor habita en la eternidad, dice la palabra. El Señor habita en la santidad, dice la Biblia. Y espera que nosotros también le entreguemos una vida santa. Como lo dice Romanos 12:1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que la santidad no es solo cuestión de lo que hacemos dentro de la iglesia, sino cómo vivimos cada día en casa, en el trabajo, en la calle. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. La santidad no es apartarse del mundo por miedo. La santidad, habitar en santidad, es estar cerca de Dios en todo momento. En el punto 3 de nuestro manifiesto doctrinal dice que los caminos de Jehová son santos. Y lo dice el Salmo 77:13. Si buscamos en nuestra Biblia el Salmo 77:13, nos está diciendo la palabra del Señor. Salmo 77:13. Ahorita lo ubicamos y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos en el Salmo 77:13. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué quiere decir eso? Que la santidad se expresa en cómo andamos en los caminos que seguimos. Jesús caminó, por ejemplo, en obediencia al Padre. Y santidad es andar en los pasos de Cristo. Los caminos de Dios siempre son correctos. Nunca se equivoca. Y la Biblia nos lo dice. Quien dice ser cristiano debe andar como Jesús anduvo. En la vida nosotros podemos tomar muchos caminos, pero no todos esos caminos llevan a un buen destino. Los caminos de Dios siempre conducen a la vida y siempre conducen a la bendición. Los caminos de Dios son caminos de obediencia, son caminos de dependencia de la gracia de Dios. Así es que nuestro Señor, amado hermano, nos dice que los caminos de Jehová son santos y por lo tanto nosotros debemos andar en los caminos de Él. Eso es lo que nos dice el Señor en este punto, donde los caminos de Jehová son santos. En el punto número 4, amado hermano, dice: Jehová nos santificó a través de Jesucristo. Jehová nos santificó a través de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7.
versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Miren qué hermoso lo que nos está diciendo el Señor. Pero también nos lo dice en Hebreos 13:12. Así es que vamos a ir al libro de Hebreos 13:12, donde la palabra del Señor también nos aclara este punto, donde nos dice a nosotros, amados hermanos, Hebreos nos dice de esta manera: por lo cual, dice la palabra, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué nos quiere decir esto también? Amado hermano, no somos santos por nuestras obras, sino porque Cristo nos santificó con su sangre. Dios nos separó como pueblo escogido. Dios escogió a Israel como pueblo santo. Y ahora en Cristo también nosotros hemos sido apartados para Él. Por eso es que Jesús, amado hermano, murió para santificarnos. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros cada día. No es que seamos perfectos en nosotros mismos, sino que en Cristo hemos sido apartados para Dios. ¿Qué nos dice, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No es que seamos perfectos en nosotros mismos. Por Cristo hemos sido apartados para Dios. Amado hermano, la santidad es una posición en Cristo, no un esfuerzo humano. Somos santos porque Él nos compró. Por eso que en este punto doctrinal, en el punto número 4, Jehová nos santificó a través de Jesucristo. No por nuestras obras, no por lo que hayamos hecho, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el punto doctrinal número 5, dice que la voluntad de Jehová es nuestra santificación. La voluntad de Jehová es nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice la palabra en Hebreos, amado hermano, Hebreos 12:10 nos dice la palabra: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué hermoso, amado hermano. Y fíjese lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santificación no es perfección, sino separación para Dios. Repito, la santificación no es perfección, sino separación para Dios. Dios nos aparta del pecado.
Dios nos aparta del mundo para que vivamos para Él. Dios no solamente quiere salvarnos, Dios quiere también transformarnos. La Biblia dice que nos disciplina. ¿Para qué nos disciplina? Para que participemos de su santidad. Ser santo, amado hermano, significa apartarse del pecado y vivir conforme a qué? Conforme a la palabra. No es solo dejar lo malo, sino también hacer lo bueno. Por ejemplo, no basta con sacar la basura de la casa, ¿verdad? Hay que llenar el hogar con limpieza, hay que llenar el hogar con orden, hay que llenar el hogar con cosas buenas. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Aunque luchemos con debilidades, la gracia de Dios nos sostiene. Por eso les decía, la santidad no es que sea perfección, no es perfección. La santidad o la santificación en nosotros significa separación para Dios. Dios nos aparta del pecado y nos aparta del mundo para que vivamos para Él. Por eso es que nos dice el Señor, santidad es decir, Señor, aquí estoy para tu obra. Úsame. Eso es lo que quiere el Señor. Santidad es venir a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, úsame. ¿Para qué me necesitas? Así es que en el punto número 6 de nuestro manifiesto doctrinal nos dice Jehová en su palabra, que recompensará a los santificados. ¿Cómo así, pastor? Pues mire, en el libro de Romanos, en el capítulo 15, libro de Romanos, capítulo 15, versículo 16, la palabra del Señor nos lo dice. Romanos capítulo 15, ubiquemos Romanos capítulo 15, versículo 16. Así es que la palabra del Señor dice así, amado hermano. 15, 16. Dice el Señor, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es quien nos santifica. El Espíritu Santo, al final, amado hermano, al final, Cristo vendrá por los que vivieron apartados para Él. El Espíritu Santo es quien nos santifica y al final Cristo vendrá por los que vinieron apartados para Él. Un día, cuando Cristo regrese, los que vivieron en santidad serán levantados y recompensados. Nuestra santidad, amado hermano, hoy tiene recompensa en la eternidad. La santidad no es pérdida, la santidad es ganancia. Dios mismo nos dice en su palabra que nos recompensará. Imagínese usted, amado hermano, nos vamos a ser recompensados por vivir apartados del pecado, no vivir apartados del mundo, apartados del pecado, viviendo para el Señor, caminando en sus caminos, obedeciendo lo que Dios nos manda. Al final, cuando Cristo venga, seremos recompensados en la eternidad. La santidad, amado hermano, la santidad de Dios nos muestra quién es Él y nos recuerda a nosotros cómo debemos ser. La santidad de Dios nos muestra quién es Él y nos recuerda a nosotros quiénes debemos ser
nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice, sed santos, porque yo soy santo, nos dice el Señor en Primera de Pedro 1:16. Querido hermano, querida hermana, la santidad no es una opción. La santidad es un llamado. Vivamos en santidad. ¿Por qué? Porque un día veremos al Dios Santo cara a cara. Así que, queridos hermanos, hermanas, el día de hoy hemos aprendido que la santidad es separación para Dios, no perfección humana. Separación para Dios. Dios nos ha separado del mundo de pecado para Él, para su gloria. Dios es santo y Él habita en la santidad. Sus caminos son santos y por medio de Jesucristo nos santificó. La santificación es su voluntad para nosotros. Y al final, amado hermano, seremos recompensados. Así que caminemos en gracia, recordando siempre que es el Espíritu Santo quien nos aparta para su obra. No se trata de lo que podemos lograr, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Quiero terminar con ustedes con esta oración, amado hermano. Señor, revélanos tu santidad. Revélanos, Padre amado, a caminar en tus caminos. Ayúdanos a vivir vidas que te honren, separadas del pecado, separados de todo lo que te desagrada, y que nos llenes de tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, gracias por santificarnos en Cristo. Gracias por ayudarnos a vivir apartados para ti, con la seguridad de tu gracia y de la esperanza de tu regreso. En el nombre de nuestro amado Jesús decimos amén. Amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga y les ayude a vivir cada día una vida en santidad. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga.